Bueno, Ramiro, gracias por venir. La verdad es que no podíamos quedarnos sin que Ramiro estuviera en una de estas itinerancias. Te llamamos varias veces para que estuviera en lo de la música, pero creo que lo de la actuación es un tema pues, del cual podemos hablar muchas cosas, ¿cierto? Y realmente cuando Ramiro habla de actuación no solamente es divertido, sino que recordar lo de Rodrigo D, sino que también estamos ante una persona que ha mirado la actuación de muchas maneras y ha estado en muchas experiencias, tanto en cine como en series, en humor, en drama, ¿cierto? Has estado dirigiendo además, ¿cierto? Pero Ramiro me dice ahora cuando termina la película, o antes de terminar, me dice que ya todo se entiende en la película, ¿cierto? Que ya todo se ve bien, que ya todo se entiende. Entonces yo le dije a él que en estas itinerancias me encontraba a veces con preguntas y personas que decían que era mejor antes, que no se entendía, que cómo así, que la película la gente la había llegado a querer así en su borrón y en su ruido, ¿cierto? Que esa es una rebeldía aparte de la película, era eso de no verla bien ni entenderla bien, pero la verdad es que me dice Ramiro, pero lo que pasa, hermano, es que como que uno entiende todo, ve todo y algo duele ahí, ¿cierto? Como que enfrentarse, como que los recuerdos tal vez, o sea, duelen los recuerdos de encontrarse. Duelen los textos, duele porque uno ya entiende el origen de los textos, entiende cosas que solamente nosotros vivimos, que tú y yo sabemos qué hay detrás de la película y detrás de cada frase. Entonces, cuando uno ya lo escucha, nosotros que tenemos el referente de dónde viene esa frase, pues duele. Y duele porque pasaron muchas cosas, o sea, no solamente estamos hablando de la película, estamos hablando detrás, estamos hablando del pasado, estamos hablando de una cantidad de información que solamente quedó en la película, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, escuché bobadas como de todo el tema de la gnosis, ¿cierto? Que pues yo siempre le escuchaba a algunos hablar de la gnosis, que era muy extraño porque cómo relaciona uno la gnosis con cualquiera de nosotros, ¿cierto? No hay como por dónde pegar esa mierda, es muy, muy extraño. Pero también no solamente eso, sino los relatos, porque parecen fantasía, pero fueron verdad. No sé, fulano ¿Cómo qué? estaba en un sitio y le cayó un ladrillo, todo el mundo lo dio por muerto, lo velaron y se paró, y eso pasó. Entonces, o por ejemplo la Eso lo muerte, sabías vos, eso lo sabías vos del barrio, por el barrio. pues son Sí, anécdotas anécdota que de barrio. deambulan. Y no solo eso, sino la muerte real de John. Que lo agarraron a patadas y estar viendo y la impotencia de no poder hacer nada y murió linchado, ¿cierto? Y eso lo cuenta, pero entonces, claro, como yo ya lo oigo, entonces empiezo a relacionar lo que sucedió realmente y la película, y entonces me trae una cantidad de cosas que me emocionan y me causan dolor. Claro. Sí, porque todo eso realmente, todo eso es verdad, todo eso es lo que ocurrió ahí. Todo es verdad Y y la manera de comportarse era de verdad, a pesar de que en muchas cosas no estuviéramos de acuerdo y a pesar de que nos conocíamos todos, era muy difícil comunicarnos con cercanía. No había manera de acoplarnos si no era por la música. Si no existía la música de por medio, la amistad no existía, tampoco era distante. De hecho, tú sabes que prácticamente hubo una cantidad de condiciones dentro de las situaciones de la película para que yo
permitiera que se hiciera una cercanía a pesar de que nos conocíamos. O sea, la ida al temprano para mí fue traumática, yo no podía superarlo. O por ejemplo, yo no pude vivir con todo el combo y terminé viviendo contigo. Entonces, claro, toda esa información, eso lo sabemos nosotros. Y ya cuando yo lo veo y veo las anécdotas, cuando me invitan al temprano, entonces ahora yo ya escucho y reconozco cosas del pasado y me causa emociones. O sea, en el temprano realmente, en la vida real, nunca te hubieras ido con estos muchachos al temprano, nunca. No, jamás. Nunca, nunca. Pero yo estaba inspirado, es que Ramiro siempre me dice lo mismo, ¿cierto? Que yo junto los personajes y la verdad es que Ramiro cuando hacemos los primeros ensayos estábamos con Ramón Correa, que era amigo tuyo, ¿cierto? Sino que el hombre era un man que delinquía, ¿cierto? Robaba y demás. Y nuestra relación tenía solamente, llegaba hasta lo musical. Después de lo musical no podía haber una relación y no podía haber nada por una cuestión ética. Pues, o por lo que uno creía que era la ética. Y eso no me dejaba. Yo tenía un bloqueo en ese sentido y podíamos llegar hasta todo lo demás, pero no podíamos cruzar ciertos linderos. De hecho, con Ramón, Víctor, los primeros ensayos me hace hacer pues me pide, no me hace hacer, sí, ahí me está pide ese ensayo que hagamos una escena y me decía, ¿y tú qué harías ahí? ¿Qué harías? ¿Le ayudarías? ¿Le esculcarías los bolsillos? Y yo le decía, no hago nada. Pero tú le diría, que, mejor dicho, ¿qué harías tú? Sí. Pero lo hiciste muy bien, porque yo ven un tipo que el Ramón tiene la idea de que lo va a coger de quieto, entonces le dice a Ramiro, no sé, están juntos, ¿cierto?, en la calle, dice, ¿qué hubo? Me va a acompañar, que se va a patraciar, que no sé qué. Entonces vos le decís, no, vaya, hermano. O sea, muy bien, o sea, en general, el personaje tuyo siempre actuó, digámoslo, con una distancia y diferenciándote de estos muchachos que para vos éticamente estaban en otro lugar en el mundo, que era aprovecharse de los demás, robar y toda esa cosa, y vos no estabas en eso realmente. No, yo estaba, para si nada. no tenía que ver con música, para mí era muy difícil comunicarme con el resto de la gente, pues yo, pese a que pues socializaba, pero pues yo no, era muy complicado, pues cuando recuerdo un poco cómo era yo, lo recuerdo a través de lo que cuentas tú cada vez que tenemos una conversación, una charla, y me acuerdo del eso, que también hoy lo escuché. Entonces, pues el eso era que yo no decía sino eso. Entonces, cualquier cosa que me preguntaban, ¿bien o no? No, sí, porque cuando yo conozco me acuerdo que Ramiro lo conozco y yo le digo, ¿qué hubo, hermano? Y Ramiro me dice eso. como un indeterminado ahí extraño, ¿no? Sí. Pero servía para todo, entonces es muy extraño oírlo hoy de nuevo, pero de verdad, pues parece actuado, pero era verdad. Y no sé, muy raro. Yo no podría volver a hacer lo que vi. No podría. Y cada vez entiendo más a Víctor y cada vez me parece más genial el trabajo que hace Víctor porque me descompone cómo puede lograr tantas imágenes, sacar tantas sensaciones de los actores, sacar información tan sutil, me emociona mucho. Vi una cantidad de imágenes hoy. La verdad, yo creo que hace como 20 años que yo no veía a Rodrigo D. Y entonces verlo hoy y además escucharlo me trae otra información, me trae otra, y la verdad, te felicito. No, hombre. No. Es que no es fácil, de verdad, el trabajo. O sea, uno puede decir, es que
vea, yo sé que estoy un poquito emocionado, pero es que cuando yo veo el trabajo de Víctor, yo me doy cuenta que nadie lo puede hacer sino Víctor, y es una escuela, entonces ya no lo pueden reproducir. Se ha intentado reproducir muchísimas veces, lograr el naturalismo, porque logra Víctor, a pesar de que la gente dice que actúa con actores naturales, yo creo que ya nosotros no éramos actores naturales, porque es que nosotros duramos ensayando con Víctor un año, y esas son cosas que nadie sabe, o sea, eso fue como un año. De hecho, a mí mi mamá me tenía cacorro con el cuento de que yo acababa de salir del trabajo, y me decía, bueno, ¿usted cuándo va a trabajar? Yo, no, es que voy a trabajar en una película. Entonces ella me jodí hasta que yo ya me cansé y llamé a Víctor y le dije, hermano, me tienen que pagar algo. sí, muy bonito, vamos a trabajar en una película, pero huevo, mi mamá me está diciendo, y entonces, ¿qué? Y yo le dije, adelante mi alguito. Y creo que Víctor me dio como 200.000 pesos, y esos 200.000 pesos callaron un poco a mi mamá, porque 200.000 pesos era importante en esa época. Y entonces ahí ya se tranquilizó todo, y yo ya confié que sí iban a hacer una película, porque yo también pensaba que me estaban mamando gallo. Y era muy difícil, porque yo veía las cámaras y veía todo, pero porque nos metían en un sitio a ensayar. O sea, yo la verdad es que yo no iba a ser Rodrigo de... Sí. Víctor ya tenía protagonista, mis amigos eran los que iban a ensayar, yo acompañaba a Ramón a que ensayara, y yo veía que lo metían por allá en una pieza, y yo me quedaba como en una sala con un balcón, y ahí me fumaba un bareto y esperaba. Pero la búsqueda de Rodrigo en algún momento se dirigió hacia vos, no sé por qué, estabas con Ramón todo el tiempo y escuchabas un poco qué personaje estábamos buscando, y yo creo que empezaste a actuar ese personaje. Sí, porque Ramiro, yo creo que él escuchó, necesitan un tipo como aburrido, como un man como rebelde, como un hijo con un man que todo el tiempo está con un tedio tremendo, y cualquier cosa brinca para criticar y tal cosa, y Ramiro empezó a actuar ese personaje. Lo que pasa es que empezó a actuarlo, entonces yo ya lo miré y yo dije, este es el personaje, hermano. No, creo que la primera aproximación, de tanto estar yo en el balcón, pues yo de ahí salía a ensayar con la banda, que no era una banda, yo creo que era la única banda de punk de 2 integrantes. Y tocábamos Omar y yo llevaba siempre las letras y las baquetas, y las llevaba en una mochilita. Y un día Juan Guillermo me preguntó que qué tenía ahí. Entonces yo que qué eran esos palitos. Yo le dije que una baqueta. Pues yo creo que él sabía que era una baqueta, pues, pero me preguntó. Claro. ¿Sí o no? Sí. Y cuando entonces me dice, ¿y en el cuaderno qué tenés? Y yo le digo las letras, le mostré las letras, y después que le mostré las letras me dijo, ¿por qué no me invitas a un ensayo? Y fueron y grabaron el ensayo, y a partir de ahí como que había ya una relación con algo, y empezamos realmente como a tener una amistad todos nosotros. A partir de ahí yo conocí un poquito más a Víctor, porque pues a mí todo el mundo me decía que él era muy bacano, pero yo solamente acompañaba a Ramón, y para mí era un man con barba, porque Víctor tenía una barba muy tupida, el pelo medio largo, y para mí era casposo. ¿Qué era casposo en ese momento? Casposo era como... ¿Era burgués o qué? ¿Qué era? Sí, como un tipo muy tibio, pues, un tipo que no me inspiraba nada, ni confianza, no me generaba nada. Y a medida que empezamos a conocernos, descubrimos una cantidad de cosas, o por lo menos yo descubrí que leyendo cosas de Víctor, descubrí que la poesía también me gustaba. Y descubrí que hablábamos el mismo lenguaje. Después nos fuimos a Liborina y como Sopetrán, todos esos sitios de paseo, y hablando, y además se sabía las canciones a
al mes se sabía todas las canciones todas las canciones punqueras. Yo no sé si te acordás que fui a tu casa, que habías hecho una pieza Sí, en el sótano. debajo de tu casa, sí, en un sótano. Sí, en los cimientos de la casa. Los cimientos de la casa, sí. Hice una habitación, pues, escapando de mi mamá. Increíble. Y que uno entraba, digamos, por el lado de la casa. Uno entraba por el lado y entraba de la como casa, una, pues, como un corredor a través del como monte. un solar, ¿cierto? Ajá. Una especie de solar o de manga. Y entonces ahí entraba uno por una parte, una partecita, y se veía Medellín todo al fondo porque quedaba como, claro, en, una, y yo podía, como en una cañada. quedaba con un bajón y entonces se veía Matas y Medellín. Y Medellín, y el sí. río y se oía cuando mi mamá venía. Y entonces ahí tenías toda la colección. Ramiro tenía toda la colección de los cassettes y todas las vainas. Y entonces me empezaste a dar clases de punk. Pero fue también parte del interés de Víctor, porque pues eso son cosas que no se le muestran a todo el mundo, porque es la recopilación de lo que uno cree que es la vida en ese momento. Entonces yo tenía mucha información en cassettes, en la cabeza y en lo que llevaba de qué sé yo, de historia musical. Y cuando uno ya ve que una persona pone interés, y yo sentía muy honesto el acercamiento de Víctor, y Víctor se sabía las canciones y se sabía las bandas, y empezamos a reunirnos como una vez, como los sábados a partir de la 1 de la tarde, con una grabadora y muchos cassettes, y yo le ponía canciones que me parecían importantes, y yo creo que no entendíamos ni vos ni yo qué decían, pero sonaba y sonaba, y yo le contaba historias de la banda que todas yo estoy seguro que eran mentiras, porque pues en ese entonces tampoco había tanta información, uno confiaba en los periódicos, no había internet. Entonces si salían cosas de rock o de punk o de metal, salían pedacitos muy pequeños, casi que frases, y uno se pegaba de ahí como si eso fuera una gran verdad, y reproducía esa huevonada, y yo se la contaba a Víctor, y Víctor se creía todas mentiras. Sí, y se abrió todo ese campo del punk me imagino que vos nos llevaste a los conciertos, a las casas de ensayo, ¿cierto? Pues empezamos a conocer, digamos, a todas esas bandas, toda Pene, Pestes. Sí, se abrió ese panorama. Cierto, sí. Y yo creo que el único registro también en video que hay solo del exterior, yo no sé cómo llamar eso, pero fue un concierto en el que terminamos 3 días en la cárcel, porque fue allí en la iglesia de Buenos Aires arriba, estaban construyendo una nueva iglesia, y nosotros dimos un concierto ahí como con 5 bandas, y el cura se sintió, bueno, era fuerte. Afuera sonaron papas explosivas, y llegó la policía y dio bala y nos capturaron, y fuimos la única banda que tocó ese día, y pues el único registro que hay en video lo hizo Tiempos Modernos. Y a nosotros nos montaron también a la jaula, nosotros, ¿Sí? y nos soltaron al último momento. No sé por qué dijimos que éramos cineastas o que hacíamos televisión para Teleantioquia, no sé, y nos bajaron. Pero íbamos todos para la cárcel. No, eso fue extraño, pero fue una buena aventura, porque cuando uno va en grupo es más fácil. Entonces, Oye, Ramiro, pero vos nunca habías pensado actuar, nunca realmente. Sí, yo creo que cuando era niño, yo no vivía en Medellín, yo vivía en Montería, entonces de alguna forma tuve como ciertas cosas con mi papá. Entonces mi papá tenía proyectores y le gustaba el cine, y todos los días íbamos a cine, y mi papá arreglaba los proyectores de un cierto sector de Sucre, y yo me la pasaba con él arreglando los proyectores y mirando pues con los telescopios estos, uno veía los fotogramas y Ajá. metía hormigas y cosas pequeñas para ver, y pues había como una conexión. Lo que pasa es que en ese entonces el sueño de actuar tenía que ser en una película,
y eso era inalcanzable. Y ya después, sí, la televisión, pero la televisión no ofrecía muchos dramatizados tampoco. Creo que el dramatizado era Animalandia, que era una vaina con Pacheco. Y ahí habían payasos, entonces ser payaso era una buena opción. Pero, pero yo pensaba que podía actuar, pero realmente lo único que me ha movido a mí en la vida es la música. O sea, podría borrar todo lo demás no me interesa, pero la música sí. Ahora, actuar, digamos que yo encuentro, cuando yo llego a Rodrigo yo hago ciertos análisis, listo. A mí me presentaron el protagonista, yo recuerdo que él pasaba así, me dijo, este es el protagonista de Rodrigo, era un tipo alto, Ajá, sí. como medio chupado, calvo. Que creo que hacía teatro. Era alguien muy provisional que nosotros no creíamos en él. Nosotros estábamos esperando los otros actores. No, la verdad. La Sí. verdad, sino que ustedes se impresionaron y me imagino que les dijeron que es, pero no, no. No, yo lo vi y yo pensé, yo dije, ese no es el protagonista en mi cabeza. Y de ahí en adelante yo no sé por qué yo pensé que el protagonista era yo. Y me acuerdo en una ocasión con Rosa Colorado, ¿te acuerdas de Rosa? Sí, Rosa. La Rosa que lo fue la llevó que a nos ustedes llevó a allá. todos nosotros. Sí, Rosa qué era una cosa, amiga sí, qué muy bien. inquieta que Muy siempre linda. estaba como en el ámbito revolucionario y que siempre estaba como en la búsqueda de la poesía y de las artes y le gustaba la música indoamericana y todo era un poco hippie, una hippie punk, algo así. Y Rosa siempre muy inquieta, un día se apareció diciendo que estaban buscando gente como de colegio porque iban a hacer una vaina para Teleantioquia y fue la que llevó un combo. Yo esa vez no fui, yo fui después a ver si lo que habían contado era verdad. Y pues es que había cierta confianza en lo que yo pensara, pues porque el que tenía información de las bandas internacionales y que sabía un poco más de rock que los demás, pues tenía cierta jerarquía y yo pertenecía a esos. Entonces tenía la confianza de la manada y, y claro, cuando yo conocí a Víctor, pues yo creo que no pegamos, ¿sí o no? No, nosotros no pegamos, Víctor y yo no pegamos de una, fue después de mucho tiempo y de muchos encuentros cuando yo también empecé como a Y soltarme empezaste a con improvisar y a Víctor. improvisar Y con un empecé, talento tremendo, improvisar muy fácil, porque vos improvisabas muy fácil. yo la Cualquier verdad, cosa. pues no sé, no sé. Pero era muy difícil porque, digo, era muy fácil porque Víctor en la puesta en escena te pregunta cosas, bueno, y de niño tu mamá te mandaba a comprar algo y vos que salías de una y seguramente va uno contando y va soltando, soltando, soltando y ya después en el ensayo Víctor empieza a uno a moverle la cabeza, a moverle a uno la cabeza, la cabeza, la cabeza y uno termina dando lo que Víctor quiere. Y yo tengo una anécdota ya con el tiempo porque yo me acostumbré a eso. Entonces yo en Rodrigo no duré mucho, yo duré como un mes, ¿cierto? ¿Actuando qué? Sí, Actuando. actuando como un mes y al Sí. mes cuando me dijeron, listo ya, tú acabaste hoy. Y yo quedé como desprotegido, como por fuera de la matriz y yo decía, yo no puedo. No puedo, ¿cómo hago yo para no volver todos los días a grabar, a estar? Y yo le pedí trabajo a Víctor. Pero ¿cuál era, perdona, te pregunto, aprovecho, cuál era la experiencia de estar improvisando sobre... Ok, ya hablemos. pero así simplemente Sí, dos palabritas, porque me dijiste que un mes y entonces ya no podías vivir sin esa experiencia. ¿Cuál era la experiencia? la Qué era qué? experiencia es que Como... yo no sabía cómo era el método de rodaje, ni sabía que yo tenía unos llamados. O sea, yo sabía que yo era el protagonista y que iba a trabajar. Y de acuerdo a ciertas escenas, o sea, yo no sabía ni qué escena me iba a tocar. Entonces, cuando yo llegaba al rodaje, yo actuaba lo que me pedías.
y eso podía durar todo el día o podía durar uno y luego pasabas a otra escena, pero para mí era como si la verdad, yo sentía que iba a durar toda la vida actuando más o menos en Rodrigo de. Pues, yo iba a hacer Pero así te escenas. sentías de bien, de cómodo, Sí, ¿ok? sí, porque yo sabía que iba a rodar, que iba a durar 2 meses la película, o 2 meses y medio, o 3. Pero no Ajá. sabía que yo tenía que ustedes tenían esquematizado Sí, que yo, en plan que de yo iba a rodaje. terminar en tal parte para ustedes irse a rodar otra cosa o para seguir con otro actor. Eso yo no lo tenía medido, yo simplemente intuía y tú me pedías, haz una escena y yo hacía la escena como me la habías pedido. Además, viene toda una cantidad de anécdotas de las cuales hemos hablado, donde yo también actuaba bajo un conflicto interior que yo tenía. Y de acuerdo a eso, tú sacabas magistralmente una cantidad de cosas de las cuales yo no sabía. Yo sabía que tenía que actuar, nada más. Pero para mí no era actuar, era ir a ser un tipo con una información que tú me dabas y listo. Pero eso es lo magistral, o sea, viendo yo esto, yo llego y escucho cosas y digo, ve, pero yo no podría volver a reproducirlo. Y entonces ahora entiendo por qué no volvimos a trabajar juntos, tienes toda la razón. Yo, ¿Por yo, qué? yo, ¿Por qué? tam- yo no me contrataría. Sí, porque lo hemos intentado y fue frustrante. Para mí fue frustrante porque cuando Víctor me pone una escena, creo que era para la La vendedora de vendedora de rosas, rosas, sí. y entonces me pone a hacer una escena con las muchachas y yo no pegaba, y no pegaba, y no pegaba, y no pegaba, y nunca pegué, y nunca trabajé en la vendedora de rosas, y creo que no voy a trabajar en ninguna de tus películas. No, bueno, no, no puede Es ser, que no, no, no no, puede no, ser. es muy difícil, yo ya no puedo, no, 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 y ni con el método, no hay manera, esa cosa no hay manera de devolverla. El daño que hay veces le hace a uno la academia o la experiencia o la información también es doloroso, no creas, porque esa parte orgánica, esa parte donde uno tiene que desaprender para volver a eso, yo creo que yo no podría volverlo a conseguir. O sea, por más que yo emocione haciendo una escena, por más que yo trate de oler a lo que huele la vida, no lo podría. Yo huelo a televisión, huelo a películas de ficción, no huelo a realidad. Y eso es, digamos que una cosa muy impotente para alguien que ha trabajado en actuación. Sí, la actuación, muy interesante, muy bonito, el método, el que tú desarrolles, el que te enseñaron, pero uno pierde una cantidad de cosas que tienen que ver con la vida, con la Con la motivación vida, de. sí. Sí, lo que pasa es que, digamos, lo decís muy bien, como en ese momento, ahora seguramente sentís como esa nostalgia que en ese momento vos estabas ahí, en esos barrios, en esos días, en esa realidad que decís. O sea, estabas ahí, hacías parte de ahí. No era, actuar era lo mismo que estar ahí, respirar, era una vaina. Claro. Todos pertenecían a ese mundo y actuar no se diferenciaba mucho de ser ahí, de estar ahí. Y Rodrigo no se Sí, diferenciaba mucho de mí, o sea, yo era un exacto. tipo que tenía una banda de punk y tocábamos y eso es Claro, el claro, personaje. claro. Y en lo único que se diferenciaba era en que de pronto él se quería matar de una manera y a mí me parecía un perdedor, un tipo, yo no me iba a matar por eso, pues si me iba a matar, pues por lo menos que me mataran o pero haciendo algo importante, robándome un banco, cierto, para que valiera la pena la muerte. Pero no era como voy a buscar el suicidio, ni estoy sufriendo por mi mamá, ni nada de eso. Digamos que en Rodrigo de la única parte interesante para mí actoral es haber pensado que si mi mamá se hubiera muerto, yo entraba en depresión al punto de matarme, pero es lo único actoral que hay. De resto, lo otro es sencillo. Yo lo único que quería era tocar y tener una batería. Y de hecho, yo siempre que quise tener una batería, porque la batería que tenía
era una mierda. Era una batería que era la forma de la batería con unos platillos. Además, la batería no era ni mía. La batería tenía unos platos de olla, unas tapas de olla de platos, sí. Y tenía todo era hecho, todo sonaba, pero con rabia. Nada era, y yo quería tener una batería, y creo que como a los 8 meses después de haber terminado Rodrigo D fue que yo me fui a Cali a comprar una batería con un trabajo que hice con Víctor, porque yo después seguí trabajando con Víctor como auxiliar de sonido, y nos hicimos un documental que se llamaba Los Niños de Campo Valdés. Ajá. Y con la plata que me pagaron, con eso me fui a comprar una batería a Cali, pero yo quería tener una batería. Entonces no hay tanto, digamos que esa parte lo ofrezco, o sea, lo actoral nace en el momento en que tú nos pones a ensayar para hablar de actuación, porque antes pues seguramente si tú nos coges a quemarropa, nosotros te damos otras cosas, pero Víctor lo que hace es familiarizar primero el actor con todo el montaje que hay detrás, que tiene que ver con cámaras, con sonido, con vestuario, con que uno se meta en manteniendo el personaje, pero ya en un entorno cinematográfico. Digamos que lo más valioso del trabajo de Víctor es poder lograr esa misma naturalidad, que parezca tan natural, pese a que hay un trabajo previo de por medio. Entonces, claro, cuando uno llega ya han pasado muchos meses, ya uno ha hecho ensayos, ya uno se ha familiarizado, pero uno sigue sintiendo que es el mismo. Uno no siente que le ponen la cámara y en la acción uno hace otro personaje, ¿no? Uno siente que sigue siendo el mismo personaje que ensayó 6 meses antes y que sale en la película. Entonces, qué bien. Que ese ensayo, eso de ensayar es prepararse para el personaje, es construir el personaje. Claro, lo complicado es ensayar de alguna manera. Pero lo complicado es que uno no sienta eso, que eso es lo que tú logras. Eso es lo que o sea, que uno no sienta eso, porque yo puedo durar 2 meses ensayando, qué sé yo, para una obra de teatro, verdad, sí. Y entonces el actor aprende a moverse aquí, sabe que dependiendo del teatro actúa, sabe que si se pone el vestuario. Por ejemplo, en estos días estaba con una actriz y ella decía algo, no, es que yo no me siento, no, ese por ahí no es el personaje. Y de repente llegó el día de la prueba de vestuario, se le probó el vestuario y decía, ahora sí, este sí es el personaje, este sí, claro, mira. Y yo la veía igual, pero ella sentía que efectivamente ahora sí tenía el personaje. Y no solamente eso, otro actor veterano, grande, empezamos a hacer un montaje de una obra de teatro y el actor llega en un momento, no se sabe la letra, entonces tiene mucha letra, no se sabe la letra y siempre todos los demás se saben la letra, pero él no se sabe la letra y llega un momento en el cual sin saberse la letra, entonces yo ya a las 2 semanas, eso ya es un costo de producción y yo llego y le digo, mira, es importante que te sepas la letra, no podemos seguir ensayando sin la letra. Y me dice, pues se hace lo que se puede. Total, empezamos a tener discusiones si salimos de ese actor y conseguimos a otro y bla, 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 bla. Y yo no sé por qué, por fortuna, yo llego y digo, no, este es un tipo que lleva mucho tiempo, este tipo tiene que saber para dónde va. Vamos a darle una espera. Y como al mes y medio de estar ensayando, de repente este hombre empieza, él dice, no, es que yo la letra me la aprendo es en escena. Yo no me la aprendo en la casa, no, yo me la aprendo es en la escena. Y entonces llega un momento en el cual hacemos un ensayo y el tipo empieza así, ta, y arma toda la obra en un segundo y todos quedamos del que no creíamos. Entonces, cada método y cada cosa que tiene que ver con actuación, o sea, los actores son muy complicados, el mundo actoral es muy complicado porque cualquier cosa que te diga alguien como director, inmediatamente
uno lo asume. O sea, a uno le dicen, bueno, entonces tú entras por esa puerta, vienes deprimido. Y cada quien asume cómo llega a esa depresión. Pero si también te dicen, tú vienes, entras por esa puerta y vienes, tu depresión es azul. Y el actor te hace eso. Pero cuando alguien no sabe de actuación, no tiene ni idea y le dicen, es que cuando yo veo La mujer del animal y veo todo este proceso, yo digo, qué actriz tan hijueputa. O sea, a mí me da, o sea, yo quisiera poder tener el método de ella. Yo quisiera al momento en el que vos me decís, Ramiro, entonces te acaban de golpear y te tienes que arreglar la camita y acostarte ahí y llorar y estás muy solo en esa casita de 1 metro por 1 metro y ahí no sé qué indicaciones le diste, pero lo que sea que haya sido, lograste una cosa maravillosa, conmovedora a nivel actoral. O sea, eso no es fácil, no es fácil, ni de parte tuya ni de parte de ella. O sea, yo no lo podría reproducir. Para mí, yo cada vez que veo, no sé, las actuaciones de muchos de los actores con los que has trabajado, yo no sé cómo hacerlo, solo me queda aceptar que son muy buenos actores y que yo no puedo hacer eso. O sea, yo tengo quizá otras virtudes, otros problemas, otras cosas, pero yo no tengo cómo, esas herramientas no las enseña la academia. Pues no sé qué decirte. No, yo creo que es por lo que vos decís que están en esa matriz que es la realidad, en donde están conectados con lo que son y tienen esos motores de las situaciones, ¿cierto? Yo nunca hablo con Ramiro, vos viste que nunca hablábamos de actuación, nunca hemos hablado de actuación, sino ya posteriormente y que además pues has tenido, digámoslo, también una evolución y te he visto actuando personajes larguísimos y complejísimos en teatro, donde tienes que aprenderte de memoria una cantidad de cosas que un actor natural nunca podría. Pues es otra experiencia, es ¿cierto? otra experiencia y Es otra son experiencia. muchas informaciones que uno no, que uno empieza a aprender, o sea, porque ya digamos, todo tiene, cuando yo me paro frente a una cámara, yo tengo muy claro qué busco de la cámara, que parece que no tiene que ver con actuación, pero es importante actoralmente, o sea, si yo sé con qué cámara, con qué objetivo, yo sé más o menos qué va al siguiente plano, cómo mover mi cuerpo de acuerdo a la óptica que se está utilizando en ese momento. Como cuando yo estoy en un teatro en Cali o en un teatro en Barranquilla o en un teatro en Bogotá o en un teatro en Medellín. Aquí, por ejemplo, hay varios ejemplos, pues no es lo mismo el teatro metropolitano que ir al Pablo Tobón, ¿no? al Pablo Tomón y hay otro, o al teatrico, pues cuando, cierto, son teatros muy distintos a nivel acústico y cuando uno se para frente a ese escenario empieza a hacer una cantidad de cómputos. Yo no sé cómo lo hacen los otros actores, pero yo trabajo mucho desde la observación, o si me paro en un tipo de teatro como este, que es una sala, uno inmediatamente acomoda la voz, o si estoy en un teatro a la italiana, como estos teatros que son diseñados más para ópera que para cualquier otra cosa, esos teatros en proscenio tienen un declive, tienen una inclinación, tienen foso, muchas de ellos, entonces todo eso te va sacando un cómputo de cómo mover tu cuerpo, cómo mover tu voz, dónde depositarlo para que la persona que paga 5.000 pesos escuche igual que el que paga 70.000 pesos. Entonces, de acuerdo a eso, uno se mueve, si la boca del escenario es más cerrada o más grande, si cosas tan sencillas como la telonería del teatro. Entonces, si el teatro tiene telones con persiana
o si el teatro abre hacia arriba, si abre hacia los lados, si se recogen las cortinas, todo eso más o menos te dice también cómo te aproximas al público, porque no es lo mismo. Entonces, digamos que uno aprende una cantidad de cosas que tienen que ver con el oficio, que son maravillosas. O sea, yo no digo que no, son el otro extremo. O sea, qué bueno tener toda esa información, pero para tener esa información hay que trabajar muchísimo y sobre todo no tragar entero, porque pues mucha gente piensa que actuar es decir el texto o pararse frente a un escenario a tratar de conmover o de transmitir algo. No es solamente eso, hay una cantidad de historia detrás, hay una cantidad de información que uno tiene que buscar. A uno le toca de verdad hacer el trabajo que son años, días. Hay veces uno se demora entendiendo una idea tan simple como, qué sé yo, a mí me hablaban del espacio mínimo. El espacio mínimo, cuatro baldosas, y esas 4 baldosas tú tienes que hacer el trabajo en esas 4 baldosas. El espacio mínimo es utilizar al máximo lo mínimo. Y yo duré 4 años y yo no entendía esa huevonada. A mí me decía espacio mínimo, pero el espacio mínimo, el espacio mínimo. Y pasó muchísimo tiempo hasta que yo pude entender el concepto y de verdad lo que yo debía buscar en ese momento a nivel actoral para lograr una tontería como eso. ¿Pero qué es el espacio mínimo? Utilizar al máximo lo mínimo. Ya. Entonces, tú coges en ese espacio y puedes hacer toda la obra, hacer toda en un tubo, pero depende muchísimo de tu capacidad para poder, con movimientos a nivel gestual, las figuras que armes con el cuerpo, el volumen de la voz, el volumen no solamente a nivel sonoro, sino a nivel de cuerpo de la voz. Es una cantidad de cosas que son indispensables, los focos, cómo transmiten los focos, cómo a nivel de fotografía y a nivel corporal uno tiene focos. O sea, yo puedo mandar como los magos que te hacen primero la cosa aquí para poder hacer el truco con la otra mano, entonces logran llevar tu atención a un lugar cuando ya el truco está resuelto por otro lado y tu mano se fue hacia el punto A. Entonces, digamos que uno empieza a trabajar una cantidad de cosas que tienen que ver con la dramaturgia y cada vez se vuelve todo más complejo a nivel actoral, porque la dramaturgia, está tanto la dramaturgia del autor, pero también está la dramaturgia del director. El director hace una interpretación de la obra, al igual que el actor, y el actor hace un interview. Entonces junta todas las dramaturgias juntas para poder lograr una piecita. Pero hay gente que no piensa en la dramaturgia, hay gente que simplemente actúa y dice el texto y sale y se emociona y todo, pero la dramaturgia se va para otro lado. Entonces, digamos que hay una cantidad de conceptos que no solamente tienen que ver con el vestuario, el maquillaje, el método que quieras utilizar frente al público o el método con el cual vas a enfrentar esa obra, porque todas las obras no se enfrentan con el mismo método. Entonces, es un panorama mucho más amplio y más complejo, y hay una cantidad de teatros y de formaciones y de escuelas. No es lo mismo el teatro de Pekín que el teatro de Eugenio Barba, no es lo mismo Stanislavski que Grotowski, pero todo en últimas es lo mismo y es cuestión de investigar un poco más allá de lo que digan los libros o de lo que digan las teorías o de lo que diga la información que uno tiene. Entonces, digamos que son cosas que son ya personales y que uno es el único que puede evaluarlas y rescatarlas. Y buscarlas, pues, digamos, de alguna manera tener tu propia búsqueda ahí en esta historia de actor que empezó en Rodrigo D., pero que vemos que es larguísima y que es complejísima y que los actores naturales en general paran ahí, ¿cierto? Sí, no siguen nunca más, no se acaba esa experiencia. Sí, hay un cuento, ¿no? Hay un cuento que dice sí, que actuar, el actor actúa de acuerdo a la personalidad que tiene. Entonces, un actor con una personalidad fuerte, férrea, que
tiene interés, que tiene búsqueda, ese actor se le nota que tiene eso, y así mismo son sus actuaciones. Son actuaciones complejas, son actuaciones con carácter, son actuaciones que tienen un grado de dificultad mucho más amplio que el que simplemente se aprende la letra, dice el texto y se va para su casa al día siguiente. Entonces, dependiendo de todo ese carácter y esa personalidad, así mismo es la actuación. Entonces uno ve un actor fofo en su carácter, en su personalidad, y así mismo son las actuaciones, fofas, blandengues, parece un actor con parlamento o un extra con parlamento o un figurante, y no es ese actor con peso, con berraquera, que cada vez que lo ve uno en la pantalla uno dice, este man... Es interesante ver el trabajo que hace. Entonces, no sé, yo creo que el tema es, en la actuación, depende de tu búsqueda, de qué es lo que tú quieres, de para dónde vas, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente uno es como actor? Yo creo que algunas personas al comienzo me dijeron que querían preguntarte alguna cosa, ¿no? Alguien me dijo que quería preguntarte algunas cosas, no sé. Una pregunta, ¿no? Nada. Bueno, yo creo que sí, hermano. Hay tantas cosas para hablar con Ramiro, tantas cosas sobre la forma como has creado los personajes, porque yo tengo la idea, pues para terminar, yo tengo la idea de que ese mismo actor de Rodrigo D está en todas partes de tus obras. O sea, ese mismo actor, no sé, cambia el método y todo eso, pero el personaje de Vuelo Secreto, cómo lo compusiste, cómo lo creaste, ¿cierto? En un momento dado, cómo buscaste el personaje de Victorino, de los Victorinos, ¿cierto? Victorino Moya, ¿cierto? Cómo lo creaste. O sea, hay cosas ahí súper interesantes que esto último, para que vean que esto último, ¿cómo creaste a Victorino Moya? Porque está muy cerca de Rodrigo D. Ajá, Victorino Moya. Primero, yo cuando estoy digamos, en Bogotá es complicado porque entonces sale Rodrigo D, y cuando sale Rodrigo D, la primera referencia que tiene la gente es que son sicarios o delincuentes. Entonces a mí me empiezan a tratar como delincuente, sicario, no sé qué, que trabajó en Rodrigo D y que todos los que trabajaron ahí son sicarios. Pues. Que daba miedo. Y yo, en ese entonces uno peleaba contra algo que es el encasillamiento, que te dejen todo el tiempo de malo, de por vida en televisión. Eso es fatal. Pero cada vez que yo veía a Rodrigo D, y hoy también puse mucha atención, hay una escena cuando Carlos Mario, se acerca a ella y le dice que se puso los cuquitos. Adolfo. Sí, Adolfo. Que le dice que se puso los cuquitos que a él tanto le gustan. Y yo siempre cuando veíamos Los Roches, yo escuchaba ahí todas hacían ¡ay! Y entonces cuando hacían yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué dicen? Porque eso les parece tierno. Y yo empiezo a mirar la escena y a mirar la escena y a mirar la escena, y me doy cuenta que es la colocación de la voz que tiene Carlos Mario. Entonces Carlos Mario es el tono en el que lo dice, y él utiliza te pusiste los coquitos. Y empiezo a analizar eso, y justo en ese entonces me dan los Victorinos, y pasan muchas cosas más, pero yo empiezo a hacer y entonces empiezo a construir Victorino Moya a partir de ahí. Y empiezo, mona, tal y tal cosa, ¿qué tal? Y ahí empiezo a construir Victorino Moya a partir de esa escena que tiene que ver con Rodrigo D. Ahí se pegan las dos cosas. No, estos muchachos que tú, en cierto sentido, veías desde lejos, de pronto te sirven para hacer un personaje. Pues pero yo pienso que también es la vida, no sé, digamos que son cosas que lo marcan a uno,
y que uno empieza a analizar y analizar y de repente cuando siente que necesita una herramienta, alicate, pinza, hombre solo, llave, lo que sea, entonces uno llega y dice, y traje eso de ahí porque yo estaba muy perdido. Ajá. Yo no quería ser Victorino Moya porque sabía que eso iba a ser mi sepultura, o por lo menos eso pensaba. A mí me salvó el encontrar musicalmente la cadencia de la voz, y lo encontré en ese tono que le puso Carlos Mario a lo que hacía, y a mí me sirvió porque ahí encontré la calidez. Bueno, Joaquín Sabina dice que el asesino sabe más de amor que el poeta. Entonces, encontrar uno la calidez en no sé, en la sutileza de la vida, en la poesía del que no es poeta, pues es muy valioso, es muy, muy interesante, pero me tocó afinar muchísimo el oído para poder lograr eso, me tocó hacer un análisis, hacer una búsqueda, oírlo muchas veces. Sí, lo oías. Lo oía y no lo entendía, y no lo entendía, y no lo entendía, y después de masticar muchas ocasiones la misma vuelta, me di cuenta que era la musicalidad y la colocación de la voz, y el cómo mordía el labio y bueno, una cantidad de cosas que parecen una tontería, pero fueron una herramienta muy importante para llegar a Victorino Moya, porque en ese entonces los malos se les llamaba ñeros, y los ñeros hablaban distinto, todos, así eran los malos de aquel entonces, todos, entonces que si no me da 20 pesos le meto 50 puñaladas. Y yo pensaba dentro de mí, si yo hago un ñero de esos, a ver, si yo me encuentro un ñero de esos, me cago en la risa. O sea, me terminan matando porque me cago es de la risa. Pero si yo le doy humanizo el personaje, y si yo le doy un sentido a la palabra y le doy una colocación a la voz, logro tener algo que despertaba a Carlos Mario, que era una inmensa ternura. Una ternura, sí, era un tipo muy, muy tierno. Y eso fue parte del éxito de Victorino Moya, fue la colocación de la voz y la ternura que producía. Y no solamente él, muchísimos personajes de los que yo he hecho tienen esa búsqueda de la ternura de los personajes. Qué bien. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.